Hola, mi nombre es Yamil Tapia y vamos a comenzar con el primer capítulo de cinética química. En este caso se va a resolver un problema de reacciones múltiples que dice, para la siguiente reacción, determinar o encontrar los tiempos para que la conversión de A sea de inciso A 0.3, inciso B 0.7 e inciso C 0.95, sabiendo que la reacción es en primera instancia A produce B y en la segunda instancia A produce D. En este problema me está dando el orden de cada reacción. Como vemos, el orden de la primera reacción es 0.5 y el orden de la segunda reacción es 2. Además me dice, los valores de las constantes son, la constante 1 vale 0.025, la constante 2 0.4 y se parte de una concentración inicial de A de 2 moles sobre litro. Entonces vamos a comenzar en la resolución del problema. En este caso sabemos que siempre un problema de cinética se divide en dos partes, lo que son los datos analíticos y la parte de la cinética o de la reacción. En la cinética tenemos los datos de cada reacción, en la primera y la segunda, en la cual A produce B y en la segunda en la cual A produce D. Y como datos tenemos los valores de la constante de velocidad y el valor de la concentración inicial de A. ¿Qué me pide el problema? Determinar el tiempo para que se logre una conversión de 0.3, determinar el tiempo para que se logre una conversión de 0.7 y determinar el tiempo para que se logre una conversión de 0.95. Entonces, ¿de dónde partimos? El primer paso va a ser especificar el tipo de reacción. En este caso, nosotros contamos con una reacción múltiple en paralelo. Decimos que es múltiple porque en el reactor se dan dos reacciones al mismo tiempo. Y en paralelo porque un mismo reactivo puede producir un producto y como también puede producir otro producto. Teniendo esa consideración, vemos que la relación estequiométrica es 1 a 1, por lo tanto podemos considerar que el volumen es constante. Ahora, vamos a definir para A. ¿Por qué para A la cinética? Como aquí me está hablando de conversión del reactivo, es decir, A, entonces a mí lo que me conviene es trabajar con la cinética de A, que la voy a establecer de la siguiente forma. Nosotros vemos que A se consume en la primera reacción con un orden de 0.5 y también se consume en la segunda reacción con un orden de 2. Aquí lo que uno puede pensar es, entonces como a mí me está dando un dato de conversión, voy a hacer un balance en función de la conversión, así tengo toda mi ecuación diferencial en función a la conversión. Cuando nosotros tengamos ese caso y veamos que me da la conversión, vemos que al hacer todos esos balances y debido a que el orden de cada reacción es distinto de 1, quiere decir que mi ecuación diferencial se va a complicar. Por lo tanto, en este caso no vamos a resolverla en función de la conversión. Entonces, habíamos definido para A la siguiente ecuación cinética. Entonces, vemos que todo está en función de la concentración de A a la salida. Entonces vamos a hallar la concentración de A a la salida sabiendo que el volumen es constante. Partimos de un balance en función de la conversión para hallar la concentración de A a la salida. Tenemos que la concentración de A va a ser igual a la concentración de A inicial por 1 menos XA. XA en este caso es la conversión. Entonces vamos a resolver o vamos a hallar para una conversión de 0.3. Reemplazamos y sabiendo que la conversión inicial de A es 2 y la conversión es 0.3, para esa conversión la concentración de A a la salida es de 1.4. De la misma manera vamos a hacer con cada una de las conversiones. ¿Para qué? Para que podamos completar nuestra tabla. Para una conversión de 0.3, la concentración de A a la salida es 1.4. Para una conversión de 0.7 es 0.6. Y para una conversión de 0.95 es 0.1. Entonces nuestra pregunta cambia. En el primer inciso me decía hallar el tiempo para que la conversión sea de 0.3. Como ya tengo la concentración a la salida en función de la conversión, yo puedo decir determine el tiempo para que la concentración de A a la salida sea de 1.4. En el inciso B, para que la concentración de A a la salida sea 0.6. Y en el inciso C, para que la concentración de A sea 0.1.
Entonces vamos a resolver la ecuación diferencial de A. Como todo está en función de la concentración de A, veo que en este caso esta ecuación diferencial se puede resolver porque las variables coinciden con las diferenciales. Entonces puedo resolverla de forma separable, aplicando integrales para ambos miembros, sabiendo que se parte desde un tiempo cero en el cual la concentración de A es inicial, hasta un tiempo t en el cual la concentración de A es final. Despejo el tiempo y me queda que el tiempo va a ser igual a menos la integral de todo eso. Entonces lo único que me queda hacer es reemplazar. Nosotros sabemos que me piden en el inciso A determinar el tiempo para que la concentración de A a la salida sea de 1.4. Tengo mi expresión que me relaciona el tiempo y la concentración de A a la salida. Reemplazando las constantes, que son constante 1 igual a 0.025 y constante 2 igual a 0.4, reemplazo los límites ahora. Límite inferior, la concentración de A inicial es 2 y la concentración de A a la salida es de 1.4. Entonces el tiempo en el que se logra eso es de 0.52 segundos. De la misma forma para el inciso B, ¿qué es lo que va a cambiar? Esta vez en el inciso B me pide saber el tiempo, me pide determinar el tiempo en el que la concentración de A a la salida es 0.6. Entonces van a cambiar mis límites. Se va a partir de una concentración de A inicial de 2 hasta una concentración de A final de 0.6. Y eso se logra en un tiempo de 2,72 segundos. Y en el inciso C me pide determinar el tiempo para que se logre una conversión de 0.95 equivalente a una concentración de A a la salida de 0.1. Reemplazando en mi ecuación despejada, entonces reemplazo en los límites. Se parte de una concentración inicial de A de 2 hasta una concentración de A final de 0.1. Se determina que el tiempo que se necesita es de 14.364 segundos. Entonces de esa forma ya tenemos la respuesta de cada inciso. Muy aparte de esto, para confirmarlo, lo vamos a resolver en MATLAB. Partiendo de la misma cinética, voy a establecer la ecuación cinética de cada compuesto. En este caso, la ecuación cinética de A, la ecuación cinética de B y la ecuación cinética de D. Entonces, resolviendo este problema en MATLAB, tengo que el comportamiento de cada compuesto es el siguiente. Siendo A la curva roja, porque se consume, siendo D la curva azul, porque se forma, y además porque su constante es más rápida, tiene mayores concentraciones. Y siendo B la curva amarilla, que también se forma, pero no con tanta rapidez como D. Entonces, voy a confirmarlo. Solamente estoy utilizando MATLAB para confirmar mis resultados que obtuve anteriormente. Nosotros habíamos dicho que para un tiempo de 0.52 segundos, la concentración a la salida de A debía ser de 1.4. Reemplazando en MATLAB, vemos que para un tiempo de 0.52 segundos, la concentración de A es efectivamente 1.4. Por lo tanto, el inciso A está correcto. Inciso B, teníamos que confirmar que para un tiempo de 2,72, la concentración a la salida de A es de 0.6. Resolviéndolo en MATLAB, vemos que para un tiempo de 2,72 la concentración a la salida de A es de 0.6. Entonces el inciso B también está correcto. Y el inciso C, para un tiempo de 14,36 segundos se debe lograr o se esperaría que la concentración de A a la salida sea de 0.1. Resolviendo en MATLAB tengo que para un tiempo de 14,36 la concentración de A es de 0,11 aproximadamente. Entonces veo que el inciso C está correcto. Cualquier duda que tengan sobre este problema o sobre cualquier otro, me la hacen saber y ya lo vemos en el siguiente capítulo.